Hola mis hermanos, ¿cómo están ustedes? Les saludo en el bendito y glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, esperando que todos nos encontremos bien, agradeciendo al Señor por todo lo que vivamos, porque todo lo que vivimos en este peregrinaje es para probar nuestra fe, nuestra paciencia y esencialmente nuestra obediencia al Evangelio. Que el Señor les bendiga grandemente. Al decir que el Señor les bendiga, estoy diciendo que el Señor tenga un buen decir de cada uno de nosotros, ¿ya? Que el Señor tenga misericordia aún de nuestras debilidades, pero que Él tenga un buen decir, porque eso es que cuando pedimos que el Señor nos bendiga, estamos pidiendo eso, que el Señor tenga un buen decir, que Él tenga ¿cómo puedo resumirlo? Pero está tremendamente claro, ¿ya? Un bien diga el Señor de nosotros. Ahí está. Un bien diga el Señor de cada uno de nosotros. Eso es cuando pedimos que el Señor nos bendiga. Ayer hablaba un poquito, o lo cité con respecto a la bendición sacerdotal, ¿ya? Cuando los sacerdotes oraban por el pueblo y ellos decían que el Señor nuestro Dios, Hachén Adonai, les bendiga y les guarde. O sea, el que el Señor tenga un buen decir de ellos para que los guarde, ¿ya? Que el Señor les bendiga y les guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes o sobre ti. Es decir, que sea revelado el misterio del Evangelio, el misterio de Dios, el misterio que está oculto, pero que hoy día ha sido revelado, ¿no es cierto?, a sus santos. Y eso se lo agradecemos enormemente al Señor. Entonces el Señor te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, que venga la revelación plena del conocimiento de Dios, que la luz del Evangelio pueda resplandecer en nuestros corazones, ¿ya? Haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. ¿Y por qué dice la bendición sacerdotal y que tenga de ti misericordia? Porque aún estamos en este cuerpo de debilidad, ya, en este cuerpo vulnerable que está expuesto a muchas cosas, ya. Así que damos gracias al Señor del poder estar junto a ustedes en esta mañana o en esta tarde o en esta noche, no sé a qué hora usted me verá, pero yo esto lo hago temprano en la mañana. Hoy día solamente me atrasé un poquito, pero aquí estoy para saludarlos, para darle gracias al Señor que usted puede sintonizar este canal de televisión en YouTube, como lo encuentra a nombre del pastor Waldo Iriarte Opaso. Se han ido suscribiendo, hermanos, así bien lentamente, ¿ya? Yo eso le pido, porque esto es gratis, mi amado hermano. La enseñanza de la palabra de Dios es gratis, no se cobra por ella. Hay algunos que son osados, ¿ya? Y hacen seminario, y hacen una serie de cosas, y cobran entrada para que la gente pueda ir a oír supuestamente palabra del Señor, ¿ya? Pero aquí nosotros todos los días hacemos seminarios. Aquí todos los días nosotros enseñamos y lo hacemos gratuitamente. Así que usted lo único que le cabe es suscribirse gratuitamente a este canal y así entonces el YouTube se encarga de enviarle todas las notificaciones a su televisor o a su computador o a su celular. También quiero saludar a los hermanos que nos sintonizan a través del 107.3 en FM, labrisaradio.cl. Ayer tuvo problemas la radio de conexión. Hoy día en la mañana no la he oído porque no he tenido tiempo, pero espero que ya mi hermano Jaime, que es el director de la radioemisora, ya haya puesto al aire la radioemisora. Así que si usted quiere sintonizarla, usted le doy el link a través de internet. Se llama labrisaradio.cl y esta programación va de 10 aproximadamente de 10 a 11 de la noche. Amén, mis hermanos, y que todos los hermanos que nos sintonizan a través de esa señal a este horario, de 10 a 11 de la noche, de toda la provincia de Chacabuco, un saludo afectuoso
y esperando que este programa, tanto como para el canal de televisión y la radioemisora, sea motivo de bendición de cada uno de los hermanos que se interesan en escudriñar las sagradas escrituras. Amén, mis hermanos. Quise dar estos avisos porque de repente me pongo a predicar inmediatamente. Este domingo, acuérdese, este domingo que es un culto en donde estaremos adorando, glorificando el nombre de Yeshua, el Mashiach, evidentemente que estará presente la instrucción para que usted no deje de asistir a las 9:30 de la mañana en Buchef 1045. Buchef 1045, una calle que está al costado del Parque O'Higgins. Allí hay una casona roja de 2 pisos, es el 1025, y adentro hay un salón y ahí usted nos va a encontrar adorando o orando o ya entregando la instrucción. Le va a servir, mi amado hermano. Tenga la plena seguridad que le va a servir, que le va a ser motivo de abrir los ojos del entendimiento. Así que ahí le esperamos con todo el corazón. ¿Ya? Oremos una breve oración, Padre querido, en el nombre bendito de Jesús. Solamente quiero disponerme de corazón y entregarme, Señor, a la directriz de su glorioso y bendito Espíritu, para que en esta mañana o en esta tarde o noche, según el horario que me oigan mis hermanos, la unción y la inspiración de ese glorioso y bendito Espíritu de Jesús me llene y me lleve a extraer de las Escrituras el espíritu de la profecía, y éste corra y se glorifique en el corazón de todos aquellos que sintonizan esta programación. Gracias, Padre, lo sujeto todo a la autoridad y al señorío de Jesús el Cristo. Amén, amén y amén. Sea bendito el nombre de Jesucristo. No quiero demorarme mucho en saludos porque a veces me extiendo, ¿ya? Pero bueno, a veces mis saludos son muy bíblicos. Quiero retomar un poco lo que terminé leyendo ayer, ¿ya? Que esto estaba en Lucas en el capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versos 57 en adelante. Quiero saludar a todos mis hermanos, especialmente a los que están afectados de salud. Mi hermano Juan Lagrillé, he estado pendiente de él. Está en una situación difícil, mi hermano, en su salud. Solamente rogamos al Señor que nuestro hermano, nuestro Señor Jesús, tenga misericordia de él, nada más, ¿ya? Y así tipifico en Juan, lo tomo como figura. Ha sido un buen compañero, lo fue, porque desde un tiempo atrás ya nuestro hermano cayó en enfermedad y ha estado allí en su casa, pero debo reconocer públicamente que fue un buen compañero, un hombre que me acompañó, un hombre que se le constituyó anciano en la iglesia, y mientras pudo servirle al Señor lo hizo. Me acompañó en todas, como otros hermanos también me han acompañado hasta el día de hoy, como mi hermano Eugenio Escalona, mi hermano Víctor Vergara, Eugenio Arias, Luis Cid, y así otros tantos, ¿ya? Hay hermanos como el caso de mi hermano Hugo Espinosa, que también cayó en enfermedad ya, su edad avanzada, que fue un fiel siervo del Señor, que me acompañó. Debo reconocer esto, ya, mis hermanos. Y mi hermano quedó ya en su casa con una imposibilidad de moverse, y sépalo que estamos orando por ustedes, Así que un saludo a aquellos hermanos que probablemente me puedan oír o me puedan ver a través de este canal de YouTube. Y a todos aquellos hermanos que están en sus casas, ¿ya? Hermanos que de repente perdí contacto con ellos mientras estuvieron afectados de salud. Sus esposas se comunicaban conmigo, orábamos por ellos, aunque yo sigo orando por ellos, pero he perdido contacto con muchos hermanos, ¿ya? Hermanos que se han ido quedando. Y no, pues mi hermano,
aquí nosotros debemos esforzarnos. Recuerde el consejo que le da Pablo a Timoteo, según de Timoteo capítulo 2, verso 1, y le dice: hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Jesús el Cristo. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Y en esto hay que esforzarse, hay que tomar esa fuerza que da el Señor. Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 6, verso 10, dice: fortaleceos, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Allí nos fortalecemos, no es nuestra fuerza humana, quiero que lo entienda, ¿ya? Sino que es fuerza que el Espíritu del Señor pone en nosotros. Así que todos aquellos hermanos que están afectados de salud y que están imposibilitados de moverse de sus casas, un saludo afectuoso para cada uno de ustedes. Espero ser, como dije en un principio, motivo de bendición para cada uno de ustedes. Que este programa les sirva de mucha instrucción. Que este programa, hermano amado, despierte un vivo deseo de escudriñar las Escrituras y un vivo celo por Dios, ¿ya? De abandonar ya el engaño, de dejar el engaño, de dejar la ingenuidad, la simplicidad, y que nos pongamos dispuestos, o mejor dicho, estemos dispuestos a recibir un alimento sólido, para que así, hermano, podamos ser expertos en la justicia de Dios, ¿ya? Y tener discernimiento en lo que es bueno y en lo que es malo, en lo que proviene de Dios y en lo que no proviene de Dios, aunque se disfrace de Dios, aunque se disfrace de cristianismo. Pero no todo lo que se dice ser de Dios es de Dios. Y aquí es cuando usted debe entenderlo. El Señor Jesús le dijo claramente que por los frutos los conoceríamos, ¿ya? Porque de un árbol bueno no pueden salir frutos malos, y de un árbol malo no puede dar frutos buenos. Y allí está hablando de dos tipos de simiente: simiente del mal y simiente de Jesús, del Cristo. Amén, mi hermano. Es imposible un árbol malo, una simiente de Dios, pueda dar un buen fruto. Pero el Hijo de Dios, aunque por torpe que sea, siendo árbol de Dios, siendo, como dice Jeremías, capítulo 17, del verso 5 en adelante, usted después lo lee, ¿ya? Es como este buen árbol, ¿ya? O sea, ese hombre que no pone carne por su brazo, o sea, no lucha por su propia fuerza, dice, amén, mi hermano, bendito aquel varón que confía en Hashem Adonai y no pone carne por su brazo, sino que su confianza plena está puesta en el Señor nuestro Dios, ¿ya? Pero maldito el varón que confía en el hombre, que es como la retama que es llevada por el desierto por donde quiera, ¿no es cierto? Y que nunca tiene un lugar estable, nunca tiene un lugar estable, ¿ya? Y ahí hay una maldición de Dios por aquellos, porque nunca han obedecido, nunca enraizaron. Pero bendito el varón, ¿ya? Que aquel fue plantado por el Señor en corrientes de aguas vivas, ¿ya? Que echa raíces, que se enraiza, y esa es la tipología de la iglesia, del cuerpo de Cristo, echa raíces. Amén, mi hermano, y su hoja nunca deja de estar verde, y aún en tiempo de sequía no dejará de dar fruto. En el tiempo de la escasez de la palabra bendita no dejará de dar fruto, porque es un árbol plantado junto a corrientes de agua viva. Amén, mi hermano, bendito sea Jesucristo. Por eso digo, el Evangelio no es algo fácil. En el Evangelio hay que pagar un precio y hay que estar dispuesto a pagarlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto tiene grande galardón. La Escritura dice algo tan claro en el libro de los Hebreos, que quiero leerlo textualmente, mi amado hermano. Capítulo 11, Hebreos, ¿qué dice allí? Sea bendito el nombre de Jesucristo el Señor, ¿ya? Dice el verso 6, pero sin fe es imposible obedecer a Dios. Sin fe es imposible obedecer a Dios. Esta es la rectificación de una versión muy antigua, ¿ya? Pero sin fe es imposible obedecer a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, si nos acercamos a Dios, si creemos en su palabra, si nos hemos dispuesto a creer plenamente en su palabra, nos estamos acercando a Dios, ¿ya? Y esa es fe. Pero eso dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que todo lo que Él prometió es porque Él existe, porque Él es verdadero. Ya, mi amado hermano, bendito sea Jesús. Y dice, y es galardonador de los que le buscan. ¿Ya? Eso está en Hebreos 11:6. A ver cómo dice esta versión antigua, porque hay que rectificar quizás. Ya, mi hermano. Dice, empero sin fe es imposible obedecer a Dios, porque es menester o necesario que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén, mi hermano. Hay un galardón. Siempre va a haber un galardón. El término de la batalla nos espera un galardón. Déjeme leer algo más. Bendito sea Jesucristo. Mire, mi amado hermano, si usted lee el capítulo 3 del libro Filipenses, verso 12 en adelante, porque mucha gente piensa que porque uno es predicador o enseñador o porque ejerce un pastorado, ya estamos listos. No, no es así. Aquí hay un batallar todos los días. Todos los días debemos enfrentarnos a las adversidades, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra la gente, sino que contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, con huestes espirituales de maldad que andan en las regiones celestes, que andan en el aire, con demonios. Es decir, todos los días enfrentamos esto. Ya, mi hermano, especialmente los que enseñamos la pureza de la palabra. Siempre hay algo que el malo ahí nos tiene para trampearnos. Ayer viví una situación un poco difícil, en la tarde, después de haber predicado todo. Ahí estaba el malo, siempre esperando para afectarnos, para dañar, para afectar nuestra fe. Pero mire, uno debe entender que nosotros todavía no lo hemos alcanzado. El capítulo 3, verso 12 de Filipenses, ya, para continuar con lo que quedé ayer, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea maduro o perfecto. No, quiero leer esta versión, cómo lo expresa. Sea bendito el nombre del Señor. El arameo traducido al español, no piense usted que yo sé leer arameo, no. Yo aquí tengo una versión del arameo traducido al español, ¿ya? Bendito sea Jesucristo. Dice, yo no lo he obtenido todavía. Perdón, leí mal. Yo no lo he obtenido todo todavía, ni he llegado a ser perfecto. Mire, ni he llegado a ser perfecto, pero corro para alcanzar aquello por lo cual Jesucristo me alcanzó a mí. Esta está más clara, ¿ya? Para alcanzar aquello por lo cual Jesucristo me alcanzó, ¿ya? Es decir, yo no lo busqué, fue Él el que me buscó. Él me alcanzó. Hermanos míos, dice, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa sé, olvidando las cosas que quedan atrás, me extiendo hacia lo que está adelante y corro hacia la meta. Corro hacia la meta. No me quedo quieto. Corro hacia la meta hasta conseguir la victoria o el galardón del supremo llamamiento de Dios por Jesucristo nuestro Señor. Qué maravilloso, ¿eh? Lo leo de nuevo. Y corro hacia la meta. Espero que usted corra junto conmigo. En este caminar que llevo más de 40 años en Cristo, mucha gente ha corrido conmigo y muchos se han ido quedando en el camino. Y uno ora por esas personas para que recapaciten y se vuelven. Quizás hubieron cosas que no les gustaron, enseñanzas en las cuales no estaban de acuerdo y se quedaron.
Y con el tiempo me he ido enterando que muchos de aquellos están viviendo en situaciones muy difíciles. Por eso es bueno correr juntos, ¿ya? ¿Me entiende, verdad? Entonces dice, y corro hacia la meta hasta conseguir el galardón o la victoria del supremo llamamiento de Dios en Jesucristo el Señor. Así que ustedes, los que son maduros, los que son perfectos, dice otra versión, ustedes los que son maduros, piensen estas cosas. Y si piensan algo diferente, esto que estamos hablando también lo revelará el Señor nuestro Dios. Amén, mi hermano. Si ustedes tienen otro parecer, ¿ya? Entonces, ¿qué debe hacer usted? Debe orar. Entonces el Señor se encargará de revelarlo, ¿ya? Yo tuve muchos desacuerdos, perdón, muchos desacuerdos con el sistema religioso, ¿ya? ¿Qué hice? No me trancé en controversia con el sistema. Solamente cuando fui pastor allí enseñé lo que la escritura para el sistema no le gustaba. A los dirigentes del sistema no les gustaba. Solamente una vez confronté a todo el Sanedrín, ya a la plana mayor de donde yo estaba. Sea bendito Jesucristo. Entonces dije, aquí hay algo. Y esto no me lo va a enseñar ningún hombre, ni ninguna denominación. A mí me lo va a enseñar el Dios que vive por los siglos de los siglos, ¿ya? Porque está escrito que al que pide se le dará, al que llama se le abrirá. Amén, mi hermano. Esa es la regla de oro. Y se le leo textualmente: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Eso está en Mateo 7, capítulo 7, verso 7. ¿Ya? Y comencé a golpear la puerta del Señor, comencé a gritar para arriba, hasta que el Señor me abrió entendimiento y confirma lo que había en mi corazón. Entonces cuando el Señor, porque yo lloré cuando salí del sistema, porque cuando abandoné el sistema me tiraron las penas del infierno, ¿ya? Pero oré, lloré también, ¿ya? Porque fueron algunos años que estuve allí y yo amaba a esa gente. Pero bueno, el Señor es el que hace, es el que saca, el que abre el entendimiento. Por eso a muchos hermanos les cuesta enormemente abandonar un sistema religioso. Les cuesta enormemente. Y los entiendo, hermanos. Porque allí se trazan lazos de amistad, de amor. Y uno cree que muchos de ellos son hermanos y muchos de ellos no son hermanos. Entonces eso cuesta tomar esa decisión. A mí me costó, pero obedecí al Señor y mire cómo el Señor me abrió el entendimiento. Entonces, si yo siento otra cosa, aquí dice el verso 15, así que ustedes, los que son maduros, piensen en estas cosas. Estoy leyendo el verso 15. Y si piensan algo diferente, esto también les revelará Dios, lo que estamos compartiendo. ¿Ya? Bendito sea Dios. ¿Ya? Es decir, nos llevará a la revelación. Luego dice el verso 16, pero en aquello que hemos llegado, es decir, a esto que hemos entendido, esto que usted dice amén, y dice sí, tiene razón el pastor, ¿ya? Pero en aquello a que hemos llegado, andemos por la misma senda y en un mismo acuerdo, ¿ya? Andemos por la misma senda y en un mismo acuerdo. Sea bendito nuestro Señor Jesús. Bueno, lo quería leer nada más para que entendamos que aquí hay una regla y hay un sentir que tiene la iglesia, que no es el sentir humano, es el sentir de Dios en nosotros. Amén, mis hermanos. Entonces, retomemos lo que leí ayer, que estaba en Lucas capítulo 9, verso 57. Aconteció que, yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré,
donde quieras que fuere. Aquí Lucas no dice quién fue aquel, ese uno, que se le acercó al Señor y le prometió y le dijo Señor, lo reconoció como Señor y le dijo, te seguiré donde quiera que vayas. Si usted examina Mateo capítulo 8 del verso 19 al 22, va a descubrir que el que le dijo estas palabras era un escriba, es decir, un religioso. Amén, mi hermano. Y el religioso estaba en toda su comodidad. Además, el religioso estaba allí por conveniencia, ¿ya? Para ser considerado entre los hombres, ¿ya? Es como dice el capítulo 23 del libro de Mateo, ¿ya? Que nosotros debemos llamarnos hermanos. Mire, se lo voy a leer textualmente. ¿Por qué digo eso? Porque hay muchos que se creen señores en la congregación de los santos, ¿ya? Mateo 23 dice, mire, esto es entre paréntesis, yo me dejo llevar por el Espíritu de Dios. Entonces habló capítulo 23, verso 1 de Mateo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. El que le dijo al Señor, Señor, te seguiré donde quiera que vayas, era un escriba. Por eso quiero leer esto. Entonces, el Señor Jesús les dice a la gente y a los discípulos, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Es decir, eran muy entendidos en la lectura de la Torá. Lo que les faltaba a ellos, amados, era vivir la Torá. Porque esto no se trata en conocer la Biblia. Hay gente que conoce la Biblia, pero no la vive. No hace de ella norma de fe y de conducta. En cambio, el cristiano verdadero, de la palabra, cuando la oye, se goza en ella, hace de la palabra norma de fe y de conducta. Es decir, su palabra implica en su obediencia y en su conducta. Por eso ayer hablábamos de aquel carcelero de Filipo, ¿ya? Que cuando se arrodilló a Pablo, ¿no es cierto? Y Pablo le hace notorio, lo lleva a su casa, este hombre, a Pablo y a Silas, cura sus heridas, porque oyó él decir a Pablo, crees tú y serás salvo tú y toda tu casa. Es decir, que él, de la palabra de Dios, hizo norma de fe y de conducta. Entonces sus hijos miraron la fe y miraron la conducta. Porque hay gente que tiene mucha fe, pero su conducta en casa es algo totalmente opuesto a la fe que quiere demostrar en la congregación de los santos. Sí, porque hay mucha gente que es santa en la iglesia, pero en sus hogares, ¿cómo es? He allí el punto, mi amado hermano. Por eso Pablo le dijo a este carcelero, y evidentemente que toda su casa fue salva, porque comenzaron a ver la conducta, no solamente la fe, sino que la fe de ese individuo había afectado la conducta de ese hombre, cambió radicalmente. Entonces su esposa, sus hijos dijeron, pucha, algo ocurrió con nuestro padre, porque lo vemos diferente. Parece que esto le hizo bien. Bendito sea Dios. ¿Me están entendiendo, verdad, mis hermanos? Entonces, estos se sentaban en la cátedra de Moisés. Es decir, conocían la Torá. ¿Ya, mi hermano? Y estos eran escribas y fariseos. Entonces, como el Señor sabe cuando lo que hay en el corazón de un religioso, el Señor lo sabe. El Señor todo lo sabe. Cité Jeremías delante, se lo voy a leer textualmente, pero con respecto a lo que estoy diciendo ahora. Capítulo 17, verso 9, cuando dice, engañoso es el corazón, el espíritu, la mente. Corazón tiene que ver con la mente del hombre. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso o perversa la mente. ¿Quién lo conocerá? Preguntan. ¿Ya? Si el corazón es engañoso y perverso, ¿quién ha de conocerlo?
Entonces responde el Señor, yo, Hachén Adonai, verso 10, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra, según el fruto de su obediencia. ¿Se da cuenta que aquí está ligada? La palabra de Dios es norma de fe y de conducta. Bendito sea Dios. Subraya estos versos. Leo nuevamente el verso 10, que es interesante. Yo, Hachén Adonai, Él lo conoce, que escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra. ¿Y cuál es la obra que nosotros tenemos? No es hacer cosas, sino en nuestra obediencia. Lea el capítulo 2 de la carta de nuestro hermano Santiago. ¿Ya? Allí se manifiesta la obra de nosotros. ¿Ya? Y esa obra va perfeccionando nuestra fe. Por eso Abraham, su fe se le perfeccionó por su obra. ¿Y cuál fue la obra de Abraham? Obedecer. Y lo llevó al extremo el Señor a Abraham, ¿se recuerdan? Le pidió al único hijo que tenía con respecto a la promesa, porque el otro hijo era Ismael, ¿ya? En donde vienen todos los árabes y todo el conflicto que Israel tiene hoy día, ¿ya? Por eso los hombres, hermano, cometemos errores, vivimos en debilidad, y Abraham cometió ese grave error, y no solamente él, sino que también su mujer Sara, porque ella fue la que indujo a Agar a que se uniera con su marido, con el marido de Sara, para que le diera descendencia, porque las esclavas, cuando se metían con su amo, ¿no es cierto?, perdónenme el término, o cuando se relacionaban sexualmente con sus amos, los hijos que ellos tenían eran como hijos de su ama, ¿ya?, de la esposa de su amo. Entonces Sara, al ver que pasaba el tiempo y ella no quedaba embarazada, entonces le dijo a Agar, anda y acuéstate con mi marido y el fruto que nazca va a ser mi hijo. Pero tuvo conflicto allí. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Ya. Y la manifiesto porque los hombres, aunque seamos simiente de Dios, muchas veces cometemos errores, ¿ya? Pero la fe de Abraham se perfeccionó mediante la obediencia. Lo llevó al extremo el Señor, a pedirle el único. Y Abraham estaba con la daga para sacrificar a Isaac. Entonces vio una voz y le dijo, no toques al niño. Y miró hacia un costado, y en medio de una zarza había un cordero. Bendito sea Dios. Y tomó el cordero y lo sacrificó, tipo de Jesucristo. Amén, mi hermano. Porque Dios nunca, hermano, va a alzar su mano contra su simiente, ¿ya?, contra su línea genética. Nunca. Por eso Él prefirió venir en carne, morir Él antes que nosotros muriésemos. Y estamos hablando espiritualmente. ¿Ya, mi hermano? Por el Señor volvió a vivir, porque Él es Dios, y al tercer día resucitó, porque Él es Dios. Lo mismo va a pasar con nosotros y con todos nuestros hermanos que partieron o que van a partir. La promesa es que ellos también van a resucitar en el día tercero. Y el día tercero ya lo hemos comenzado. Llevamos 24 años del día tercero, ¿ya? Y el Señor resucitó al inicio del día tercero. Porque para el Señor, según Pedro, 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Y ya hemos entrado en el tercer milenio. ¿Ya? Eso lo explico para que me entienda usted. Sigamos leyendo un poquito más Mateo, capítulo 23. Entonces, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Sí, porque estaba escrito. Todo lo que les enseñen o que les digan que lo guarden, ¿ya?, guárdenlo y háganlo. Porque es palabra de Dios. El Señor no está negando su palabra, ¿ya? Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y aquí pone en evidencia
que no hacen de la palabra de Dios norma de fe y de conducta. Pero si oímos a los fariseos y a los escribas usando palabra de Dios, que dice el Señor, guárdenla y háganla, pero más no hagan como hacen ellos, más no hagáis conforme a sus obras. ¿Cuál era la obra de ellos? La desobediencia. ¿Y por qué ellos desobedecían? Porque eran hijos de rebelión. ¿Y quién es el rebelde? El maligno, a quien el Señor reprenda. Porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea, imponen mandamientos de hombres y cargas pesadas, ¿ya?, que esclavizan a la gente. La Escritura dice que cuando conocemos la verdad, capítulo 8 del Evangelio de Juan, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Ya? El Señor le dijo a esos judíos que habían creído en Él, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad. Allí, cuando sean discípulos, conocerán la verdad, les dijo el Señor. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ellos inmediatamente dijeron, léalo el capítulo 8. Y ellos dijeron, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que libres seremos? Estaban mintiendo, porque la esencia de ellos era mentir. Ellos en ese instante estaban esclavos de un sistema riguroso de dictadura romana que le imponía altas sumas de impuestos a los judíos. Ellos dijeron, nunca hemos sido esclavos de nadie. Ellos estuvieron 430 años en Egipto siendo esclavos. Ellos fueron, hermanos, deportados, llevados cautivos a Babilonia. ¿Se recuerdan? Estuvieron por años en esclavitud. Y ellos dijeron, no, nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero el Señor, cuando dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, está hablando de la libertad del espíritu, de la libertad del que tenía señorío sobre nosotros con respecto al pecado, a la rebelión. Bendito sea Dios. Es decir, que en Jesucristo somos libres y no podemos volver a los rudimentos de los hombres. No podemos volver a los religiosos que atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ellos dicen, pero no hacen. De eso, hermano, me cansé en el sistema religioso, porque vi la maldad, vi la hipocresía, ¿ya? Y el Señor me integró a su cuerpo. Algo más dice, antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Es decir, se ponían una ropa religiosa, ¿ya? En sus hombros tenían textos bíblicos, aquí en la frente tenían un cuadradito, una especie de cajita, para que me entienda, en donde estaba lleno de textos bíblicos, para que los hombres los vieran, que llevaban la palabra en su mente. Y así, hermano, demostrarle a los hombres. Pero mire lo que dice el Señor. Permítame terminar de leer esto. Entonces dice, bendito sea Dios. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensancha sus filacterías, lo que se extendían en los brazos, con textos de la Torá, extienden los flecos y de sus mantos. Llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí, rabí, que les llamen maestro o maestro, o que le llamen mi pastor o mi obispo o mi archibispo. ¿No es cierto? Le ama, eso lo aman ellos. Aman que la gente les diga, uy, mi pastor. Se sienten superiores.
¿ya? O mi obispo. Ay, que cuando uno le da la mano, como que tiene que hacerle una reverencia, y eso se hinchan como el pavo real. ¿Usted ha visto el pavo real cómo se hincha y muestra sus colores? Pero mírele las patas al pavo real. Míreselas. Bendito sea Dios. Se lo dejo tarea para la casa. Ya. Entonces estos amaban, ¿ya? Porque vos dice los saludos en las plazas y que los hombres les llaman rabí, rabí. Pero vosotros, los que somos integrantes de la iglesia, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, uno es nuestro rabí, el Cristo Yeshua, y todos vosotros sois hermanos. Se lo está diciendo a toda la iglesia. Y todos vosotros sois hermanos. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Mashiach. El que es mayor de vosotros será vuestro esclavo. ¿Usted quiere sentirse mayor a sus hermanos? Entonces debemos ser servidores de la iglesia. Amén, mi hermano. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será humillado. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Lea todo el texto. Sea bendito Dios. Amén, mis hermanos. Por eso al Señor no se le puede engañar. Vuelvo a Lucas, no avancé nada, pero mire. Entonces este fariseo, que Lucas no lo describe, pero Mateo sí, en el capítulo 8, verso 19, hasta el 22, léalo. Entonces dice Lucas, aconteció que yendo ellos uno, este escriba, le dijo en el camino, Señor. ¿Ah? Le llamó Señor, aunque él es Señor, pero lo hizo con la expectativa de que el Señor se inflara. ¿Ah? ¿Podrá algún hombre engañar a Dios? Aunque Él es Señor y merece toda nuestra reverencia, merece todo nuestro temor, nuestra alabanza, nuestra adoración. Pero la intención de este escriba era esa. Por eso estoy describiendo cuál era el carácter de esta gente. Entonces vino este escriba y le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que fueres. ¿Ah? El Señor sabía, y el escriba sabía que él era escriba. El Señor tenía conocimiento de que el escriba era escriba. ¿Ya? Entonces él pensó que el Señor le iba a decir, ¡qué hermoso! Un religioso que se convirtió a mí. No, no le dijo nada de aquello. Le quiso manifestar claramente que esto no es para el que quiere, ni para el que desea, ni para el que corre, sino para quien Dios tiene misericordia. Amén, mi hermano, lo ha leído, ¿no es cierto? Sea bendito Jesucristo. Ya lo vamos a leer. Eso está en Romanos capítulo 9. Entonces dice, ¿qué le dijo el Señor? Mira, las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos. Sí, porque él venía de un estatus religioso. Y el estatus religioso era el que se beneficiaba de las ofrendas y aún de los impuestos. También. Sí, mi amado hermano. ¿Ya? Acuérdense que hacían gran aspaviento, quiero decir, cuando los fariseos o los hombres ricos depositaban ofrendas allí y les tocaban trompetas y los aplaudían. ¿Ya? El caso de la viuda que entregó 2 blanquitas, ¿se recuerdan? Ya, lea eso, lea la escritura. Entonces ellos vivían una vida muy holgada y decían, mire cómo el Señor nos ha bendecido. Lo mismo que dicen los sinvergüenzas de hoy día. Los sinvergüenzas de hoy día viven cómodamente a costilla del bolsillo de muchos hermanos. ¿Ya? Y les llaman, que ahora ya no se conformaron a que les llamaran pastores. Ahora quieren que les llamen apóstol. Amén. ¡Ay, mi apóstol! Y se hincha como el pavo real, pero mire las patas. Sea bendito Jesucristo, mi amado hermano. ¿Ya?
Alabado sea Dios. Pero más a vosotros no podemos permitir que nos hagan de esa manera, sino que nosotros debemos humillarnos. El Hijo de Dios es un hombre que debe aprender de Jesús. Aprended de mí, que soy manso y humilde, y ligera mi carga. El Señor no pone cargas pesadas sobre nuestros hombros, pero sí el religioso lo hace, ¿ya? Como el mentiroso que oí hace unos días atrás, que decía que el que no estaba al día en los diezmos no era salvo, que no iba a entrar al reino de los cielos. Porque el hombre, este tipo de hombres, hermano, tiene una sed insaciable por amor al dinero. Lo estuvimos viendo el otro día ahí en el libro de Timoteo, ¿se recuerdan? Sea bendito Jesucristo, mi amado hermano. No se sacian, ¿ya? Son como animales irracionales. Son como gente que no se sacia con nada y quieren tener más y más y más para demostrarle a la gente que Dios los ha bendecido. Pero estoy seguro que en muchas de esas congregaciones hay hermanos con inmensas necesidades y ellos ni siquiera mueven un dedo para cubrir las necesidades de aquellos hermanos. Bendito sea Jesucristo. Hablo verdad, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el Señor, ¿qué le dijo? Las zorras tienen sus cuevas, las aves de los cielos sus nidos, mas el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, no tiene dónde reclinar la cabeza. Le dijo, mira, aquí no hay comodidades. Aunque yo sé que tú eres escriba, no pienses que yo te voy a poner en un estatus en donde no padezcas necesidades. El Hijo de Dios padece necesidades, sí, mi amado hermano, muchas veces. Y ahí está para probar nuestra fe. Ahí está para cuánto hemos creído en el Señor. Aunque cité el otro día lo que dijo David, que él fue joven y llegó a viejo y no vio justo desamparado, ni que sus hijos ni su simiente mendiguen el pan. Amén, mi hermano. Pablo le dice a Timoteo, lo estuvimos viendo el otro día, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Entonces, el escriba quedó impresionado por la respuesta. En esta respuesta el Señor le dijo, mira, esto no es para el que quiere. Se lo voy a leer textualmente, ¿ya? Vamos al libro de ¿Tengo tiempo? Sí. Aunque para mí el tiempo es lapidario, mi hermano, se me va, pero muy rápido. Bendito sea Dios. Verso 16 del capítulo 9 del libro de Romanos 9, verso 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Amén, mis hermanos. Ya leo ese texto porque si no me voy a alargar y me voy a entusiasmar en otro más ahí. Pero esto no depende de usted ni de mí. Esto no depende de la decisión humana. Porque aquí había una decisión humana. Señor, ¿ya? Lo quiso engrandecer, creyendo que el Señor iba a sentirse halagado por lo que él le decía, ¿ya? Te seguiré donde quiera que vayas. Bendito sea Dios. Es una decisión humana. Te seguiré. Aunque usted y yo lo dijimos en un principio, en esa actitud de agradecimiento de lo que estábamos viviendo, cuando sentimos el perdón de nuestros pecados, cuando descubrimos que éramos hijos de Dios, cuando fuimos llenos del Espíritu del Santo, cuando sentimos el sello del Espíritu de Dios sobre nuestra vida, dijimos, Señor, te seguiré. ¿Lo dijo usted o no lo dijo? Yo lo dije, sí, pero estaba en un estado de ignorancia. Y el Señor sabe cuando estamos en un estado de ignorancia. Sí, mi amado hermano. Y con el tiempo uno descubre que esto no es dependencia nuestra, decisión nuestra. Amén, mi hermano, no es para el que corre ni para el que desea, sino de Dios, que tiene misericordia. Y tuvo misericordia de usted y de mí. Bendito sea Dios, le dijo claramente. Porque el Señor sabía que éste iba a desertar en un momento porque no era simiente de Dios. Vino otro y dijo, perdón, y el Señor miró a otro y le dijo,
Él le dijo, el Señor Jesús le dijo a otro, sígueme. Y él dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Entonces este pensó que el Señor se iba a conmover. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Dos paralelos en estos dos versos. Había un religioso que quería seguir a Jesús y había otro hombre simple a quien Dios lo llamó. Amén. Que no lo decidió, porque este todavía quería, estaba ligado con su papá. Su papá había fallecido. Y el Señor, ¿qué le dijo? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Se da cuenta los dos textos paralelos que hay aquí? O sea, aquí no podemos leer de seguido. Aquí debemos detenernos y analizar las Escrituras. El primer texto, el verso 58, ¿ya? Del 57 al 58, encontramos que un hombre toma decisión por sí mismo seguir a Jesucristo con halagos hacia él, hacia el Señor. Y el Señor le contesta claramente, esto no es fácil. Esto no depende de ti, esto depende de mí. Pero le vino y le dijo a otro, ¿ya? Sígueme. ¿Se da cuenta? Uno, el escriba, quería seguir al Señor Jesús por decisión propia. Pero este otro no había tomado ninguna decisión. El Señor fijó su mirada en él y le dijo, sígueme. ¿Ya? ¿Y qué le dijo este? Señor, reconociendo el señorío de Cristo, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Y qué le dice el Señor? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Se nota la diferencia, los dos paralelos. Hay uno. Por eso digo, mi amado hermano, que el Evangelio no es una decisión humana. El Evangelio está decidido desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Ya? Esto usted lo puede ver en el capítulo 1 del libro de los Efesios, verso 3 en adelante. ¿Ya? Que fue el que nos escogió en Cristo antes de la fundación de la creación. Dice la fundación del mundo. El mundo es el sistema de la creación. Por eso el maligno tiene un mundo, un sistema que lo vició, lo corrompió, y por eso vivimos en un mundo malo, que lo dirige una generación perversa y maligna. Amén, mi hermano. Por eso estamos cansados de vivir en este mundo y estamos clamando de que el Señor ya venga por nosotros. Porque vivimos en un mundo adverso. Vivimos en un sistema adverso. Pero el mundo, como dice Juan en su Evangelio, capítulo 1, que el mundo por él fue hecho. Y cuando dice que el mundo por él fue hecho, se refiere a todo el universo, a toda la creación. Amén, mis hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Antes que eso fuese, el Señor ya nos había conocido. Lo que dice Jeremías capítulo 5, verso 5. Antes que te formase te conocí, le dijo a Jeremías. Antes que te formase, antes que se produjese el milagro de la vida, ¿no es cierto?, en la matriz de nuestra madre, que el espermatozoide tenía que fecundar al óvulo, el cual llevaba una información que solamente Dios la conoce. Amén. Por eso él dice allí a Jeremías, antes que te formase, antes que ocurriese aquello, te conocí. ¿Cómo es eso?, dice usted. ¿Cómo el Señor me iba a conocer antes? Porque antes que la creación fuese, usted y yo ya éramos en Jesús el Cristo. Qué maravilloso es esto. ¿Ya? Y luego agrega en el capítulo 5, verso 5 de Jeremías. Y antes que naciese te santifiqué. Es decir, antes que fuese dado a luz Jeremías, ya el Señor lo había apartado para él. Lo mismo que usted y yo. Entonces usted dice, ¿por qué no conocía al Señor antes? ¿Por qué perdí tanto tiempo? Hermano amado, porque el tiempo lo determina el Señor.
Y usted y yo fuimos llamados en el tiempo que el Señor quiso que fuésemos llamados, para conocer esta verdad. Amén. Sea bendito nuestro Señor Jesús. Explico todo esto porque en estos dos textos, en este texto de Lucas 9, del 57 en adelante, vemos estos dos paralelos. Un hombre que quiso seguir a Jesús y otro hombre que no pronunció palabra alguna, pero el Señor fijó su mirada en él y le dijo: sígueme. Es lo que le sucedió a usted y a mí, ¿ya? Por eso hay mucha gente que el sistema religioso le dice a la gente: acepta a Jesucristo como su Salvador, que para mí es una herejía, ¿ya? Entonces la gente, obligada, presionada por la emoción, por el contexto que se está dando la predicación, la gente dice: acepto a Jesucristo como Señor. Pero ese individuo fue llamado por el Señor, o fue porque tomó una decisión obligada por un hombre. ¿Se da cuenta lo que ocurre cuando un individuo toma una decisión humana y no deja que sea el Señor el que intervenga en su vida? Vivimos experiencias sin conocer a Cristo, sí. Yo estaba casado cuando conocí a Jesucristo, y no lo conocí por la predicación de algún pastor evangélico, no, o porque alguien vino y me habló de Cristo, no. Me convertí porque Él se reveló a mi vida, porque Él un día se me apareció. Bendito sea Dios. No sé si fue el Señor Jesucristo o fue un ángel, ¿ya? Que nunca le pude ver el rostro, por cierto. Vi unas vestiduras blancas resplandecientes y caí de bruces de mi cama al piso, y allí lloré por 2 semanas. 2 semanas lloré. Qué tremendo es eso lo que me ocurrió. Entonces, con el tiempo descubrí que no fui yo el que decidí. Fue Él el que tenía un tiempo determinado. Dijo: ya, basta. Este es el momento en que te atraigo a mí. ¿Me entiende, mi amado hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Quiero culminar esto. Lucas 9, ahora 61. Entonces ya ven los paralelos, ¿verdad? Entonces también dijo otro. Te seguiré. Otro dijo: te seguiré, Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Es decir, otro también quiso decidir por Cristo. ¿Ya? Entonces el Señor, Él le dijo: te seguiré, Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Él quiso ir a despedirse, ¿no es cierto? A hacer una fiestecita. Entonces, ¿qué respondió el Señor Jesús a toda esta gente que estaba allí? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Bendito sea Dios. Amén. Este que le dijo: déjame primero ir a despedirme de los que están en mi casa. En cambio, el anterior, al cual el Señor le dijo: sígueme, y ese también hizo una petición, ¿no es cierto? ¿Ya? Déjame ir a enterrar a mi padre, a sepultar a mi padre. Y el Señor le dijo: no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, todo aquel que no tiene a Cristo está muerto. Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Es decir, este sí que estaba apto para el reino de Dios. Pero este que también oyó la conversa que tuvo el Señor Jesús con este hombre, también le dijo: te seguiré, Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Entonces el Señor les habló esto para que reflexionasen, y les dijo: ninguno que poniendo su mano al arado, es decir, en el reino de Dios, que toma el evangelio del reino, ¿ya?, y mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Es como la mujer de Lot, ¿se recuerdan? El Señor la sacó de Sodoma y Gomorra, ¿ya?
Y por orden del Señor los ángeles le dijeron que ninguno mirara hacia atrás. Pero la mujer de Lot miró hacia atrás. ¿Por qué miró hacia atrás? Fue convertida en esta estatua de sal, sí. Pero ¿por qué miró hacia atrás? Porque no era apta para el reino de Dios. Porque su corazón todavía estaba ya en Sodoma. Así mucha gente tiene su corazón todavía puesta en este mundo. Sus ojos están puestos en este mundo, en este sistema caduco, este sistema corrupto, decadente, y tiene todavía la mira en las cosas de este mundo. Por eso no son aptos para el reino de Dios. Esa palabra apto la vamos a escudriñar bien detenidamente. Lo voy a dejar hasta allí porque la hora se me pasó. ¿Ya? Recuerden, este domingo a las 9:30 de la mañana en Buchef 1045. Si usted quiere mayor información, hay dos teléfonos. El personal es el 931-027527 y el de mi casa es el 232-56-5214. Querido Padre Dios, en el bendito nombre de Jesús, agradezco este tiempo que me ha dado de compartir con mis hermanos la pureza de su palabra. Solamente pido, Señor, que usted añada gracia a lo que mis hermanos han retenido en su mente, en sus oídos, y que esta versión, esta exposición, mejor dicho, de este consejo, sea su Santo Espíritu el que pueda atesorarlo en el corazón de sus hijos. Gracias, Padre. Pido bendición para cada uno de mis hermanos en el bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ya, mis hermanos, nos reencontramos este domingo a las 9:30 de la mañana o el lunes nuevamente a través de este canal y de esta radioemisora. Coméntele este programa a otros hermanos. Póngale un dedito para arriba, ¿ya? Suscríbase, todo eso es gratis, ¿ya? Así usted podrá también hacer correr la palabra de Dios para que se glorifique en el espíritu de cada hermano. Gracias, mis hermanos, por estar allí. Que tengan una linda jornada y que el Señor Yeshua HaMashiach les bendiga grandemente. Amén, amén y amén.